Bendiciones, mis hermanos. Espero que estén todos bien en casa, buscando al Señor, al Todopoderoso. Hoy queremos en este día hablar lo que es la cuarentena. ¿Cuál es el origen más bien de la cuarentena? Y una de las cosas importantes que tenemos que saber es que la cuarentena es descrita en el Pentateuco hace más de 3,400 años. Particularmente, ¿verdad?, en el caso de lepra. La cuarentena es el periodo, el tiempo que estableció Dios en el antiguo pacto. Pero posteriormente la cuarentena tomó un sentido médico oficial, sobre todo en el aislamiento de personas sospechosas de portar la peste bubónica durante la pandemia en el siglo XIV en Venecia, durante la pandemia de peste negra. El término se origina del italiano quaranta giorni y a su vez del latín quadraginta, que se traduce como 4 veces 10. Entonces aquí es importante decir que lejos de que tenga una explicación científica la cuarentena, su origen está en el sacrificio de Cristo, porque tenemos que saber y entender que Jesucristo se dio desde la eternidad. Entonces vemos por eso que se aparece en el Pentateuco desde 3,400 años. Bueno, entonces aquí importante es que aquí, como vimos, ¿verdad?, que se aplicó ya en un sentido médico oficial, ¿verdad?, en el aislamiento de personas que tenían o que eran sospechosas de portar la peste bubónica. Entonces, estas personas eran aisladas. Entonces, aquí ya la cuarentena contiene un elemento que es aislamiento. Bueno, entonces el aislamiento y la cuarentena, ¿verdad?, vienen a ser en la actualidad dos estrategias de la salud pública que son utilizadas precisamente para impedir o prevenir la propagación de enfermedades que son altamente contagiosas. El aislamiento es una estrategia que va a separar a las personas con la enfermedad contagiosa de las personas que son sanas, que son saludables. La cuarentena, en este caso, como una estrategia también, va a separar y va a restringir el movimiento de personas que fueron expuestas al agente contagioso, con las personas que tuvieron la enfermedad, sin embargo no presentan enfermedad. Estas personas se van a poner en cuarentena para ver si en 40 días, ¿verdad?, ellas se enferman. Ese es el propósito de la cuarentena. Entonces vemos que ya aquí el aislamiento, como la cuarentena, es tomada como estrategias en salud pública. Vamos entonces ahorita a ver cuarentena. Aquí la cuarentena es ese periodo preventivo de aislamiento de 40 días, pero vamos a ver más adelante que no necesariamente son 40 días. Y vamos a ver por qué. Estos 40 días se aplican a personas, se pueden aplicar a animales, se pueden aplicar a mercancías, se pueden aplicar a objetos, a plantas, ¿verdad?, cuando han estado en contacto, ¿verdad?, con plagas, con químicos que han sido liberados, inclusive con radioactividad, en lugares, ¿verdad?, durante algún tiempo, pero la razón es de naturaleza sanitaria. Es muy importante aquí que entendamos que lo que más preocupa, que se tiene que cuidar, es la salud. La cuarentena cuenta con medidas preventivas, cuenta con medidas precautorias. En la cuarentena se advierte, se avisa a las personas con antelación de una cosa. Y el propósito es evitar que un daño o un riesgo, un peligro se propague y alcance dimensiones inesperadas e incontrolables. Cuando se trata de una epidemia o de una pandemia como la que estamos pasando, ¿verdad?,
la cuarentena va a ser el tiempo suficiente. Entonces, no quiere decir que sean 40 días. Es el tiempo suficiente de aislamiento con las medidas precautorias para que se resuelva la condición de los individuos o de las naciones que están involucradas. Aquí va a haber otro término que tenemos que introducir porque es importante. En este periodo de cuarentena, en este periodo de aislamiento, ¿verdad? Los individuos que están afectados pueden manifestar la intensificación brusca de síntomas de esa enfermedad infecciosa o contagiosa. A este periodo se le va a llamar crisis. Si los individuos logran superar la intensificación brusca de los síntomas de la enfermedad en este periodo, van a vivir. Pero si los individuos se ven rebasados, superados por esta fase aguda, van a morir. En lo natural, el periodo de crisis de la enfermedad se determina si el individuo sale en adelante físicamente para vida o si va a morir. Eso es en lo físico, en lo natural. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso que reina y gobierna, el dador de la vida, el sanador en Cristo Jesús por su Espíritu Santo. Pero también es importante, hermano, que nosotros no tentemos a Dios. Nosotros, hermano, creemos en el Señor, pero nos tenemos que sujetar a las medidas restrictivas que está imponiendo las autoridades de una nación. ¿Sí? Entonces, porque entonces puede haber arrestos. ¿Por qué, hermano? Porque no estamos acatando lo que está diciendo la autoridad del país. Entonces, esto es importante. Ahora, en la cuarentena hay una merma de la población debido a que ciertos grupos tienen un nivel de riesgo porque su inmunidad está comprometida o es deficiente. Y esto es lo que va a favorecer que se establezca o prospere el agente infeccioso manifestándose la enfermedad. Entonces, va a haber casos, va a haber grupos que van a tener una inmunidad comprometida y es por lo que puede haber una merma en la población. Otro punto importante que tenemos que mencionar aquí, ¿verdad? Bueno, yo creo que más bien sería para más adelante, porque no creo que alcancemos a ver la otra parte, pero creo que con esto podemos empezar a ver, ¿verdad? Todo esto, lo que es el origen de lo que es la cuarentena. Nos dice allí en Éxodo 27 nos habla del altar de bronce. Bueno, el altar de bronce es un elemento profético el cual se localiza en el atrio del tabernáculo. Las medidas del altar de bronce son 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Dice que será cuadrado y su altura es 3 codos. El altar de bronce es cuadrado. Esto implica que tiene 4 lados. Entonces, esto que es cuadrado, que tiene 4 lados, es un lenguaje geométrico que profetiza la validez universal del sacrificio de Cristo. Esto es muy importante, mis hermanos. Aquí 4, el altar de bronce viene a ser el lugar de fuego para la ofrenda. Es el lugar de fuego para la ofrenda, la cual es consumida totalmente por el fuego. Y el fuego la va a transformar en una fragancia que va a ser aroma grato, que va a ser holocausto, que va a ser vida, que va a ser adoración para Dios. Entonces nosotros podemos ver ahí Deuteronomio 6:5, Mateo 22:37, Marcos 12:30. Entonces cuando estamos hablando de adoración a Dios es ese amor en extremo, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que nos dice Deuteronomio 6:5.
Ahora, el 4 entonces es el lugar de fuego de una fuerte experiencia para un cambio profundo que tiene que hacerse evidente. Realmente de aquí es de donde se deriva la cuarentena. Que una cuarentena debe de traer, es una experiencia que debe de traer un cambio profundo que tiene que hacerse evidente. Aquí 40 o cuarentena es un múltiplo de 4 y entonces tiene como fundamento el sacrificio de Cristo. El 4 viene a ser la proclama sobre la ofrenda para el sacrificio en el altar de bronce, que como es cuadrado, la ofrenda puesta en ese lugar es enmarcada. La ofrenda puesta en ese lugar está aislada, está separada, está encerrada para experimentar, por cuanto es el lugar de fuego, para experimentar una experiencia en fuego que va a traer un cambio profundo de la ofrenda para Dios. Entonces, este realmente es el origen de la cuarentena, mi hermano. No tiene ninguna explicación científica. La cuarentena es algo que tiene como fundamento el sacrificio de Dios, de Cristo, ¿sí? Entonces aquí vemos que en el altar de bronce tiene el agente transformante, ¿verdad?, de la ofrenda que va a ser el fuego, ¿sí? Este fuego es el que va a determinar totalmente el cambio profundo. Vemos que en el tiempo de Noé, ese agente transformante es el agua con el diluvio. Vemos que en el caso de Israel, el agente transformante es el desierto. Y vemos que en la actualidad, el agente transformante viene a ser esta enfermedad viral que estamos experimentando en la actualidad. Ahora, la fe en Cristo es un principio transformador. ¿Por qué? Porque cuando creemos en Él nos cambia de muerte a vida. Es un cambio profundo, hermanos. Entonces ve que la cuarentena va a traer una experiencia fuerte que puede ser en fuego, que puede ser en agua, que puede ser en desierto, que puede ser en una enfermedad, pero esto se tiene que manifestar en un cambio profundo con evidencias. Esa es la cuarentena, mi hermano. El número 4 viene a ser la validez de la ofrenda en el altar de bronce a las 4 direcciones, al norte, al sur, al este y al oeste, que son los 4 puntos cardinales. Una cuarentena son 40 días, en tanto que un año tiene 9.11 cuarentenas. Israel estuvo 40 años en el desierto, quiere decir que él estuvo 365 cuarentenas, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos que no necesariamente, ¿verdad?, van a ser 40 días. Un agente infeccioso puede tener de incubación una semana, 3 días, 14 días, ¿verdad? Como están diciendo ahorita en la actualidad con este agente infeccioso. Entonces vemos que el 4 en el altar de bronce viene a ser la proclama de una experiencia, de una prueba de fuego. Viene a ser la proclama, ¿verdad?, de un juicio de Dios sobre el pecado. Habla de la justicia de Dios. Profetiza la manera en que la ofrenda es transformada para Dios. Mateo 27, Mateo 28, pueden leer Mateo 3:11, Juan 16:8. Ahorita vamos a leer algunos versículos. Habla de la resurrección, Mateo 28 del 1 al 17, de la ascensión de la ofrenda al Padre con aroma grato, Hechos 1, 9, 10. Habla de la victoria de la vida sobre la muerte, de acuerdo a lo que nos habla Colosenses 2, 14, 15. Entonces nosotros vemos que Cristo venció la muerte, vemos que Cristo venció a Satanás, vemos que Cristo venció al pecado. Entonces está hablando de la victoria de la vida
sobre la muerte, sobre Satanás, ¿verdad? Habla de que la verdadera vida nunca muere. Juan 20 de 12 a 22. Habla de un cambio profundo de la ofrenda. Habla de la transformación que experimenta la ofrenda en este elemento profético donde pasa de muerte a vida para traer mucho fruto. Entonces, siempre que hay un cambio profundo, cuando hay un agente transformador, transformante que trae un cambio profundo, eso se va a reflejar en evidencias, eso tiene que dar fruto. Amén. Bueno, por ejemplo, nosotros cuando recibimos a Cristo pasamos de muerte a vida, pero eso ¿cómo se va a reflejar? En fruto. Siempre, siempre lo que es el Señor tiene que haber fruto. Bueno, vamos a leer aquí Juan 16:8. Por lo que estamos viendo de la proclama de la ofrenda. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, aquí nos está hablando, ¿verdad?, del cambio de muerte a vida. Ahí nos dice en Colosenses 2, 14, 15. Anulándole el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces está hablando totalmente de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí? Ahí en Juan, vamos a leer Juan 20. Del 12, vamos a leer del 12 al 22. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: Mira, volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Entonces esto quiere decir, esto es ya después de que Jesucristo resucitó. Está hablando que Él está vivo. Entonces, la vida no puede morir. Nos dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. O sea, no tocó la puerta. Él entró, ¿sí? Traspasó las paredes. ¿Por qué? Porque ya tenía esa nueva naturaleza, ese cuerpo celestial. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Entonces,
estos acontecimientos están sucediendo después de que Jesucristo, ¿verdad?, resucitó. ¿Sí? Entonces, Jesucristo no murió, Jesucristo resucitó. ¿Sí? Entonces, él solamente experimentó un cambio profundo en ese altar de bronce, en esa cruz del Calvario, ¿verdad? Y fue para vida. Ahora, entonces, la ofrenda puesta en el altar de bronce, en la cruz del Calvario, ese lugar de la ofrenda es la ofrenda universal. Aquí el 4 habla de la ofrenda universal eterna de todos los tiempos. El nivel de la ofrenda que se coloca en este elemento profético es una ofrenda que lleva gobierno de Dios y es respaldada por el gobierno de Dios, es respaldada por los dones de Cristo, ya que las medidas del altar de bronce dice que son 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. El valor 5 significa gobierno de Dios. Ahora, como el valor 5 está repetido 2 veces, está hablando del testimonio de la vida de gobierno. Ahora, la altura dice que son 3 codos, es el testimonio completo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre la ofrenda. La universal, la perfecta, la eterna, ¿sí? Además, la ofrenda tiene la altura, tiene el nivel del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vemos nuevamente que la cuarentena viene a ser que hay una experiencia fuerte que va a traer una transformación, un cambio profundo con evidencias, ¿sí? Entonces, el altar de bronce es la sombra profética de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario sería la cuarentena de Jesucristo, cuya muerte, en este sentido, sería esa crisis, todos los acontecimientos que pasó, fue superada para vida, ¿sí? Entonces, vamos a leer ahí Salmo 22. Vamos a leer ahí del 11. Dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Todo esto es la crisis de la prueba. Todo esto es la crisis del agente transformador que está sobre la ofrenda. La ofrenda está experimentando esta crisis, pero Jesucristo es la ofrenda perfecta, ¿sí? Entonces, esta es la crisis. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, todo esto fue sobre su vida burla, dolor, sufrimiento, desprecio. Más todo lo que está implicando lo físico que sufrió Jesús, ¿verdad? Por los golpes, por que fue atravesado con clavos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Adonai, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré.
Entonces, esta es esa parte, ¿verdad?, de crisis de Jesucristo, ¿verdad? Y no se volvió contra Dios. Ahí en el Salmo, no, en Isaías 53, que a pesar de todo esto que él pasó, nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso es lo que él padeció en el lugar de fuego. El lugar de fuego es donde se prueba la ofrenda. Y es ahí donde estuvo la ofrenda que es Jesucristo, y esto es lo que experimentó. Entonces, él está, lo que leímos en Salmo 22, está describiendo todo lo que experimentó, pero a pesar de todo eso, ¿verdad? Dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. No se volteó en esos momentos en contra de Dios. Y muchas veces nosotros ya dijimos que hay una proclama sobre la ofrenda que viene a ser una prueba de fuego. Muchas veces en la prueba de fuego la gente se voltea contra Dios. Jesucristo no hizo eso. Dice, afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Adonai quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, nosotros somos el fruto de la aflicción, de esa crisis de Cristo, ¿verdad?, que fue superada para vida. Entonces, Jesucristo está vivo. Entonces, quiere decir que esa crisis fue superada por Cristo para vida, ¿verdad? Y por eso, entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, creyendo, entonces somos nuevas criaturas, porque pasamos de muerte a vida. Entonces nosotros podemos dar, ¿verdad?, ver ahí. Vamos a leer Juan 1, del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, lo están recibiendo en vida. Él está vivo. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Jesucristo está vivo. Y cuando nosotros, ¿verdad?, le recibimos, estamos recibiendo vida. Ahí en Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Segunda de Corintios 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo creyendo, somos nuevas criaturas, pasamos de muerte a vida, somos transformados de muerte a vida. Es un cambio profundo que tiene que dar evidencias, que tiene que traer fruto en nuestra vida, fruto evidente, medible, ¿sí? Entonces, quiere decir que de una vida natural pasaste a una vida en el espíritu, porque el espíritu humano sin Cristo está separado de Dios, no tiene vida. Entonces, cuando recibimos a Cristo, pasamos de una vida natural, ¿verdad? Que tiene una muerte espiritual, se pasa, ¿verdad?, a una vida en el espíritu. Quiere decir que tu espíritu va a tomar la vida de Cristo. En este sentido, el cambio es profundo porque es la cuarentena de Cristo Jesús. Entonces, la cuarentena de Cristo Jesús te dio nueva vida. Te dio nueva vida por la fe en Cristo o por la justicia de la fe, porque estamos creyendo en el justo. Si creemos en el justo, la naturaleza de nuestra fe viene a ser justicia, ¿sí? Entonces, al recibir a Cristo, cuando tú recibes a Cristo, vas a experimentar una cuarentena, la cuarentena de Cristo para vida. Jesucristo vino a ser nuestra cuarentena para vida, que por la justicia de la fe en Él nos cambia de muerte a vida. Ya leímos Juan 5:24, 2 de Corintios 5:17, ¿verdad? Y entonces, en presencia de la gloria de Dios, es que el Espíritu Santo nos va transformando poco a poco. Bueno. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que cuando se tiene fe en Cristo, tienes identidad con Él, porque nuestra identidad está en lo que nosotros creemos. Entonces, cuando creemos en Cristo, tienes identidad con Él. Entonces, la fe en Cristo te da identidad, te da una igualdad con Cristo y con su sacrificio. La fe en Cristo te va a dar identidad con su sacrificio y por la fe te vas a adjudicar la cuarentena que Cristo ya cumplió para vida. La cuarentena Jesucristo la vivió, la cumplió, la pasó para vida. Y cuando nosotros creemos, nos adjudicamos esa cuarentena de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si una persona es puesta en una cruz, pues se va a morir, nunca va a resucitar para vida, porque tiene una naturaleza caída. Jesucristo, siendo la misma divinidad, siendo la misma vida, nunca muere. Entonces, estuvo en la cruz del Calvario, pero Él nunca murió. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, nos adjudicamos la cuarentena de Cristo Jesús para vida, ¿sí? Entonces, Cristo es nuestra cuarentena para vida porque nunca murió. La vida nunca muere, ¿sí? Entonces, quiere decir que por la fe me adjudico lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para vida, ¿verdad? Y me lo adjudico con todos sus beneficios. Entonces, ahí nos dice, ¿verdad? En Juan, nos dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús dice que Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. No está diciendo que la religión fulana de tal es el camino, que la religión Y es la verdad y que la religión Z es la vida. No, dice que Cristo, que la persona de Cristo es el camino, es la verdad y es la vida y que nadie va a llegar al Padre sino por Él. Porque Él pasó la cuarentena en la cruz del Calvario y nosotros no la adjudicamos por la fe en Cristo, ¿sí? Para vida.
Entonces la cuarentena de Jesucristo es para vida eterna. Jesucristo en su cuarentena pasó de muerte, la muerte física, a vida. Y por la fe en Cristo yo entro en esa cuarentena y paso de muerte espiritual a vida eterna en mi espíritu. Por eso la fe en Cristo, la justicia de la fe, viene a ser un principio transformador, porque nunca vas a poder adjudicar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario si no es por la fe en Él. Por eso la fe viene a ser un principio transformador para vida, ¿sí? Y es para vida eterna. Uh-huh. Entonces, fíjate bien, aquí la cuarentena es importante que sepamos que va a variar, que no necesariamente tiene que ser 40 días. La cuarentena puede variar según el caso. Vemos que en la mayoría de las enfermedades infecciosas, contagiosas, ¿verdad?, tienen un periodo de incubación. Pero este periodo de incubación nunca llega a 40 días. Es muchísimo menor a 40. 3 días, una semana, 14 días en el caso de COVID-19, ¿verdad? Salvo algunas excepciones. Entonces quiere decir que una cuarentena no es que tengas que cumplir 40 días, ¿sí? Entonces, la cuarentena no forzosamente son 40 días, sino que cuarentena siendo un múltiplo de 4 es una experiencia por un agente transformador. En el caso del altar de bronce o de la cruz del Calvario es el fuego, que va a manifestar o que va a llevar a que la ofrenda experimente un cambio profundo que va a tener una validez universal en el caso de Jesucristo. Y que entonces, ¿verdad? Jesucristo lo hizo para mí, para que yo me lo pueda adjudicar por fe. ¿Sí? Entonces, el principio transformador en mi vida para tomar lo que Cristo hizo es la fe activada por el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, también el Espíritu Santo, ¿verdad?, es un agente transformador. ¿Sí? Porque es el que viene a activar la fe. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó ahí en el caso, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel estuvo como esclavo en Egipto 430 años. Y vemos que Dios lo sacó, Dios lo liberó con mano poderosa, con una mano milagrosa, con una mano que fluía su amor por ese pueblo. ¿Acaso tú no vas a desplegar de tus recursos por amor a tu hijo, por amor a tu hija? Eso fue lo que hizo Dios. Dios se dolió por ese pueblo y entonces Él lo adoptó como hijo, como primogénito. Entonces le da la liberación, ¿verdad? Lo saca de Egipto con mano poderosa, con milagros. Desplegó toda una serie de plagas, ¿verdad?, para que Faraón, que había endurecido su corazón, lo soltara. ¿Sí? Eso fue por amor. ¿Sí? Entonces el pueblo de Israel había vivido todos esos 430 años en medio de una nación cuyas prácticas eran idolatría, brujería, hechicería que se hacían en Egipto. Entonces Dios toma a ese pueblo de Israel como hijo suyo, pero la Escritura dice que los padres atesoran para los hijos. Entonces, como hijo de Dios, lo que hace Dios es que le da la tierra prometida. ¿Sí? Ahí podemos ver, ¿verdad?, todo lo que Dios le promete a Abraham, capítulo 12 de Génesis, capítulo 13, segunda de Corintios 12, 14. A ver, vamos a ver ahí en segunda de Corintios.
He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces, esto fue lo que hizo el Señor. Como padre ya de Israel, atesoró para darle a su hijo Israel. ¿Sí? Ahora, les da la tierra prometida. Sin embargo, Dios no le da la tierra prometida a Israel inmediatamente. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios va a poner a ese pueblo, a ese hijo suyo, a ese primogénito, lo va a aislar y lo va a poner en cuarentena. Lo va a poner en cuarentena, que van a ser 40 años, que son 365 cuarentenas. ¿Sí? Entonces, en esta estrategia de Dios, porque ya vimos que los servicios de salud pública, ¿verdad? Tanto la cuarentena como el aislamiento, ¿verdad? Son estrategias para que la gente que esté sana no se contamine con la gente que está enferma o que está contaminada. Entonces, Dios utilizó esta estrategia, ¿verdad? Aislamiento, cuarentena, ¿verdad? Para Israel, para que Israel manifestara lo que había en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo que ve es el corazón, ¿sí? Entonces nosotros podemos ser muy amables con X, Y, Z, pero Dios lo que ve es el corazón. Y muchas veces lo que Dios está diciendo, hijo, hay hipocresía en tu corazón, ¿sí? Tu corazón no es justo. Tu corazón tiene interés. Porque Dios ve el corazón, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios tenía que poner en cuarentena al pueblo de Israel? Dios tenía que poner en cuarentena al pueblo de Israel porque salía de una nación para tomar posesión de otra. Y sabes, esto es lo que hace o lo que se lleva a cabo en una aduana. En una aduana se va a registrar lo que sale y lo que entra, lo que se importa y lo que se exporta, ¿verdad? Y va a vigilar y va a proteger, ¿verdad? Y si ven algo raro, que hay alguna contaminación, ese producto, esa persona, esa planta, ese animal tiene que ser puesto aislado en cuarentena. Y van a ver, ¿verdad? Si tiene algún agente contaminante. ¿Por qué? Porque si lleva un agente contaminante y dejan entrar ese producto a la nación destino, va a contaminar a los habitantes de esa nación. Entonces, aquí Israel estaba saliendo de una nación para entrar a otra. Entonces, Dios tenía que ponerlo en cuarentena. Lo tenía que aislar para que aflorara lo que había en el corazón de este pueblo de Israel, de este hijo suyo, de su primogénito, ¿sí? Entonces, Dios sabía realmente los estragos que hace la esclavitud de 430 años. Sabía lo que anida, ¿verdad?, en el corazón. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, ahí que precisamente, bueno, pueden ahí leer, ¿verdad?, Génesis 15:13, Éxodo 1, del 1 al 14, Éxodo 12:40, Hechos 7:6, Gálatas 3:17-18, ¿sí? Ahora, durante la cuarentena de Israel en el desierto, la generación que salió de Egipto manifestó una intensificación brusca de síntomas salidos de su corazón, ya que la esclavitud de Israel fue solamente la costra, ¿verdad?, que estaba cubriendo, ¿verdad? Y en esa cuarentena se descubrió lo que estaba oculto, lo que estaba secreto. ¿Qué fue lo que salió? Salió dolor, salió miedo, salió inseguridad, salió menosprecio, salió división, salió humillación, salió rechazo. Todo esto que había en el corazón, ¿qué fue lo que trajo? ¿Y qué fue lo que manifestó ya una vez aflorando en un diario vivir, en un aislamiento, en una cuarentena? ¿Qué fue lo que produjo? Produjo inconformidad. Eso lo podemos empezar a ver desde que leemos ahí ya, ¿verdad? Éxodo 16, ¿sí?
Entonces afloró la inconformidad, la murmuración, la queja, el resentimiento, la amargura, la rebelión, la apostasía, ¿verdad? Que todo esto los llevó a reverenciar y adorar a dioses extraños, siendo que habían conocido al verdadero Dios, por lo tanto provocaron, ¿verdad? Activaron la santidad de la ira de Dios, porque habían conocido su mano de poder, ¿sí? Entonces, eso se puede ver, les digo, desde que salió de Egipto, en Éxodo, Números, Jueces, ¿sí? Entonces, esta brusca manifestación de síntomas del corazón en el desierto superaron por mucho a la generación que salió de Egipto. Esta fue la crisis. Esta fue la crisis, ¿verdad?, delante de Dios, pero esta crisis los mató. En esta crisis murieron en el desierto y no pudieron entrar en la tierra prometida. Vamos a leer ahí Números 14. Vamos a leer del 20. Entonces Adonai dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. O sea, se está refiriendo a ellos. Ellos vieron cómo Dios utilizó y cómo vinieron plagas por mano y por decreto de los dichos de la boca de Moisés. Dice: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, está hablando de un espíritu superior. Ese espíritu superior es por la justicia de la fe. La justicia de la fe cambia las condiciones de tu espíritu, te da capacidad, te prepara. Entonces, el espíritu de Caleb era superior. Él creía que Dios podía hacerlo. Dice: y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid del desierto, camino del Mar Rojo. Y Adonai habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Entonces, cada vez que se levantaron en contra de Moisés, se estaban quejando de Dios, estaban murmurando de Dios, estaban en contra del Señor. Diles: vivo yo, dice Adonai, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Entonces, fíjate bien que aquí la primera generación no entró a la tierra prometida. Entró en una crisis que no pudo superar y murió en el desierto, y no aprovecharon la tierra prometida. Entonces, la esclavitud, hermano, es tremenda. El pecado es tremendo porque ya vimos que endurece el corazón. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. Ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Entonces, vemos que esta crisis que pasó el pueblo de Israel no la pudieron superar.
y los llevó a muerte. Quedaron postrados en el desierto. Entonces, era indispensable que el Señor los aislara y los metiera en una cuarentena. ¿Por qué? Porque iban a contaminar la tierra que les iba a dar. Estaban saliendo de una nación y entrando a otra, ¿sí? Entonces, aquí en Éxodo 17:16 dice Dios que por cuanto Amalek se levantó contra el trono de Dios, que es Israel, o que era Israel en ese tiempo, ¿verdad? Iba a mantener guerra de generación en generación contra Amalek. Entonces, Dios se iba a sentar en su trono, que era Israel, para gobernar. Y de esta manera que las naciones conocieran a Dios. De esta manera Dios se iba a hacer accesible a las naciones a través de su trono. Entonces, Él no se podía sentar en un trono contaminado porque Él es totalmente santidad. Entonces vemos lo importante que es poner, ¿verdad?, a alguien, ¿verdad?, en cuarentena. ¿Sí? En este caso, al pueblo de Israel, físicamente no había una enfermedad porque decían que era un pueblo fuerte, ¿sí? Pero en su corazón había cosas, porque a Dios lo que le interesa es el corazón, ¿sí? Bueno, entonces vemos que ellos no entendieron que Dios es santidad y que toda contaminación del corazón iba a contaminar, ¿verdad?, lo que hay en otras naciones, ¿sí? Iba a contaminar la tierra prometida, ¿verdad? Pero fíjate que en todo este tiempo de cuarentena, en todo este tiempo de aislamiento en el desierto, Dios les da medidas preventivas, les da la ley. Entonces, la ley no era para que la cumplieran, la ley solamente era un molde para que la persona, ¿verdad?, no se aproxime a su fin. Entonces, este molde, ¿verdad?, el ayo era para que ellos supieran lo que era pecado, pero ellos no quisieron hacer casos, no tomaron ninguna de las medidas preventivas, ¿verdad?, que Dios les dio. Más bien ellos se empeñaron, ¿verdad?, en cumplir la ley, en modificar la ley, en reformar la ley, y se fueron perdiendo. ¿Por qué? Porque la tierra prometida, ¿verdad?, era por fe, de acuerdo a lo que nos dice, ¿verdad? Vamos ahí a Romanos. Cuatro. Vamos a ver desde el 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces estamos implicando que la promesa era por fe. Dice el 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces la promesa que Dios estaba dando, ¿verdad?, es por fe, era por fe. Por eso Abraham fue el padre de la fe, ¿sí? Entonces ellos no entendieron y saben que sufrieron las consecuencias. Entraron en esa crisis, ¿verdad?, que no pudieron superar y murieron precisamente en el desierto. Ezequiel 22:31. Por tanto derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Adonai el Señor. Entonces, yo creo que a veces, mis hermanos, es mejor obedecer y no que el Señor nos haga volver al camino sobre nuestras propias cabezas. Es decir, se va a sufrir las consecuencias, ¿sí? Entonces vemos que esa crisis del corazón los mató en el desierto y realmente ellos no experimentaron el cambio de la tierra prometida. Entonces, los 40 años de aislamiento de Israel con Dios en el desierto era para que ellos clamaran a Dios, para que ellos buscaran a Dios y para que ellos supieran que era por fe, ¿verdad?,
que la herencia en el Señor es por fe, ¿sí? Para que precisamente no cayeran muertos en el desierto. Entonces, aquí importante es que la cuarentena sin la gloria de Dios no va a fructificar, ¿sí? Entonces, en el antiguo pacto, aunque estuvo la gloria de Dios, ellos no la aprovecharon. Ellos ignoraron y se perdieron de la tierra prometida. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser entendidos y entender por qué es esta cuarentena. Aquí le vamos a dejar, mis hermanos, porque sí tengo más información, pero lo dejaríamos a medias. Yo espero que estén en casa todo bien, sus familias, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, mis hermanos.